Hola, muy buenas, ¿qué tal? Quería comentaros que hoy es la primera vez que voy a poder presentaros unos registros parafónicos obtenidos y analizados por un servidor, eh, y por fin he conseguido una forma de poder expresarme, comentarlos. Es una grabación en esta ocasión, pero puedo ir presentándolos y exponiendo, explicando un poquito tal y como se recogieron dichos registros psicofónicos. Y nada, lo primero comentaros que esta experimentación fue realizada en tierra navarra, en un colegio abandonado, gracias al buen amigo de Jesús Valduz, y muy bien acompañado, arropado, como fue con Aritz Esquiroz y José Acevedo. Tiene un canal de YouTube, os lo recomiendo, de Urbex, Acevedo Urbex, y poquito a poco pues ya se está adentrando sobre todo en el mundo de la parapsicología, en el misterio en general, e intentando y aprendiendo a obtener registros parafónicos. Bien, cometeré algún error seguramente, puesto que es la primera vez que consigo ya que se vea en imagen y vaya presentando los registros, no que sea todo tan grabado, editado, que me gusta mucho, sinceramente, pero como tengo tan reciente que no ha pasado ni 24 horas del último análisis, que en este caso voy a proceder a presentaros, pues lo tengo calentito, como se diría en una jerga de calle. Así que nada, mencionaros que este colegio, es un colegio que también fue convento en su época. También se utilizó como hospital en plena Guerra Civil Española, por desgracia, una guerra civil perpetrada, lo que es creada, en la cual se asesinaron entre hermanos en esta triste Guerra Civil Española entre hermanos, y bueno, ha desempeñado distintas épocas de la historia española, y nos quedamos con eso. Colegio, que por cierto, este colegio, convento y hospital, se llama el Colegio de las Hermanas Clarisas. Vaya por delante su título, porque no hay nada que esconder. Y mencionaros que voy a proceder a presentaros los registros parafónicos, y muy gustosamente vamos a ir explicando un poquito, poco a poco. Así que nada, vamos a ir preparando el primer registro obtenido, y me haría mucha ilusión que si apreciáis alguna cosa que yo no me dé cuenta, tanto en esta presentación que voy a hacer por primera vez, como en futuras presentaciones en De Tú a Tú con Daniel Barrios, que es mi primer canal. El segundo que hice fue En Claves con Historia, y el tercero y último, Psicofonías Parafonías, que en este es donde especialmente voy a presentar y estoy presentando este vídeo. Ahí tenéis de todas maneras en la parte izquierda de la imagen, lo que es en la parte inferior de mi cara, de mi imagen, de mi cámara, vais a ver ahí el logo de los tres canales con sus títulos, y si os interesa alguno, pues simplemente pinchar en los enlaces de cada vídeo y a verlos, simplemente. Así que nada, espero que os gusten. Vamos a proceder con el primer registro. Esto fue en la primera presentación, puesto que el compañero Aritz Esquiroz tuvo que asistir luego un poquito más tarde por temas laborales, y en la primera presentación nos encontrábamos el compañero José Acevedo, Jesús Valduz y un servidor, Daniel Barrios. En la primera presentación, ya justamente nada más entrar el registro, nada más comenzar en el segundo 47, esto es lo que hemos percibido y lo que, para mi entender y el análisis parafónico que he realizado, creo que estos registros, que no lo he dicho, perdón, son 16 en total. Lo que pasa es que hay algunos de ellos que, al ser alguna frase, comentarios, más de una palabra, los he ido desgranando. Así que nada, vamos a comenzar con el primero. Lo he presentado en esta ocasión. Este registro se basa en el mismo corte repetido en 3 ocasiones, ¿vale?
Primero voy a proceder a enviarla para que la escuchemos y luego digo lo que dice, lo que entendemos que dice. ¿De acuerdo? Comentar que este lugar, sonrío por la emoción, este lugar tuvimos el orgullo de ser los primeros experimentadores en poder realizar una investigación paranormal en este lugar. Allí tenemos muy bien entendido de que el personal no quiere subir a las plantas superiores. La planta inferior está dedicada al ayuntamiento, allí tienen los gigantes y cabezudos, cosas que se utilizan en el ayuntamiento, y van, recogen lo que tengan que recoger o entregan lo que tengan que entregar y se van. Pero lo que es la zona antigua, de escaleras hacia arriba, hacia las dos plantas siguientes, decir que se notaba claramente que allí no pisa nadie, que en su momento estaría abandonado y hay algún grafiti, el dichoso vandalismo, por desgracia, pero a día de hoy se nota que la primera escalera hasta donde se ha llegado, puesto que las siguientes, yo diría que lo hemos estrenado después de varias décadas que no ha pisado nadie allí, no ha pisado nadie. Y para finalizar con la presentación, es uno de los enclaves más cargados en los cuales ha asistido un servidor, puesto que ya no solamente porque nos estrenemos ese enclave para experimentar, para realizar una experimentación paranormal, sino que fue de los más claros que he vivido en mi vida, puesto que estaba cargadísimo. Ya no es solamente la sensación, la vibración de cada experimentador, sino que también puesto por los registros obtenidos, yo creo que es más que digno de presentároslo y que lo disfrutemos conjuntamente. Así que vamos a compartir. De nuevo, repito, se va a escuchar lo mismo en 3 ocasiones y dice, entiendo que dice, ojalá me muera, en un tono muy leve, pero creo que apreciable. Recomiendo que os pongáis los cascos cerrados como ahora mismo los tengo yo. Ojalá me muera, 3 veces. De acuerdo. Bien, pues ahora voy a presentar lo que es un registro titulado Completa. Entiendo que dice justo aquí, muy veloz, ¿vale? En esta ocasión es muy veloz. Y posteriormente vamos a presentar lo que es solamente el corte parafónico. Seguimos con la primera presentación del 2 minutos 31 al 2:41 y este sería el registro completo, ¿vale? Nos encontramos en el Colegio Convento de las Hermanas Clarisas de Navarra. Vale. Como no somos un ordenador, pues tengo que ir escuchando y recordando, ¿de acuerdo? Aunque lo bueno es eso, lo tenemos muy reciente. Justamente la experimentación, cuando hace esta presentación, en este caso un servidor, al instante, nada más terminar de decirlo, se escucha, como dice, muy tenue también, justo aquí. Esta es la entonación, justo aquí. Nos encontramos en el Colegio Convento de las Hermanas Clarisas de Navarra. Nos encontramos en el Colegio Convento de las Hermanas Clarisas de Navarra. Ahora voy a ponerla solamente el corte parafónico, el registro obtenido. Ese justo aquí, 3 veces. Vale. Decir que ahora vamos a proceder a... esos son los 3 registros y ahora ya viene el compañero Aritz después de trabajar y ya vamos con la presentación 2, que es incluyendo ya al compañero. Aquí dice déjalo ya. Vamos a repetirla 3 veces. Déjalo ya.
Es muy tenue, ¿vale? Entendería que se oiga más ese sonido ambiente que la voz, pero por el momento no hay ninguna trabajada, ¿vale? No hay nada que esté presentado recogiendo ese corte parafónico, la gráfica y trabajarla, lo que es reduciendo ruido, amplificando, reducción de velocidad, no. Lo que se está presentando hasta el momento son registros originales, vírgenes, como yo digo. Cuando haya alguno, se dice en alto, sin ningún tipo de problema, de que está trabajada y ya está. Si tenemos los cascos puestos, reitero, es muy tenue y el tono es déjalo ya. Vale. Bueno, esta que voy a presentaros está partida o sea, se va a presentar de dos formas. Lo que es la completa, el registro completo y posteriormente solamente el corte parafónico. En esta ocasión dice ven aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esta es muy clara, puesto que estamos 4 personas, ya se presentará el vídeo posteriormente, la presentación de este colegio, pero aunque se haga la presentación con imágenes, con vídeos, estando allí in situ, este registro es muy claro, ¿vale? No sonrío nada más de la manera del gusto, de la emoción, no por otra cosa. Es muy clara para mi entender, ¿de acuerdo? Original, natural. Ahí entre medias está mi voz también de nuevo, pero nada más empezar, vamos a ver que está presentada repetida en 3 veces. Pero prestar atención, es muy veloz y dice ven aquí, ven aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Ahora voy a proceder a solamente presentar en esta 2 de 2 que tengo lo que es solamente el registro, sin que se escuche mi voz. Vale. Creo que se ha quedado claro. Ahora vamos a proceder lo que es ya a aleatoria sur. ¿Paro de grabar? Hicimos cientos de pruebas, paseos, exploración por el enclave, preparamos en la planta inferior, que lo veréis en el vídeo en un futuro, la planta inferior, allí pasaron cosas en ese pasillo, lo vamos a escuchar ahora en un rato, perdón. En esa planta inferior, en ese pasillo, allí pasaron cosas, como dije anteriormente, pero de momento estamos con los registros parafónicos. Cuando ya viene el compañero, como dije, ya procedemos a aleatorias 1, y es la última ya. O sea, prueba de sonido, reconocimiento de voces estando los 3 compañeros, prueba de sonido, reconocimiento de voces estando ya compañero Aris, y ya aleatorias 1. Todo lo demás fue haciendo pruebas, grabando y viviendo experiencias, que es lo interesante también. Vamos a proceder a la grabación completa, que dice ¿grabando qué? ¿Paro de grabar? No, sigue. Paro de grabar. Vale. La primera voz es la de compañero Aris y posteriormente un servidor. Como se escucha, paro de grabar, le dice, me dio por decirle no, sigue. Y entra esa voz como acabamos de apreciar, que es grabando qué. ¿Paro de grabar? No, sigue. Es justamente al final. Ahora vamos a escuchar lo que es solamente la voz de grabando qué. Directamente, presentada repetida 3 veces. Se oye un golpecito justamente en el qué.
Vale, pues ahora paramos lo que es solamente en aleatorias 1, entra una, que se dice muy fácil, por cierto, decir solamente, pero es que ese solamente cuesta muchísimo tener un registro parafónico, ¿de acuerdo? Mucho. Y en esta ocasión, como dije al inicio de la presentación, 16 cortes parafónicos. Para mí, más que dignos para presentar, puesto que son excesivamente claros, por lo menos a mi entender. Y de esos 16, luego, pues como dije, se van partiendo de la grabación completa a cortes, directos repetidos en 3 ocasiones. Pero en aleatorias entra un registro nada más, el grabando que. Ahora dan un paseo los compañeros José Acevedo, Urbex y Aris, y Jesús y yo nos quedamos en la planta superior, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se escucha con la grabadora Tascam de DR05X, perdón, de la Tascam, y van tanto José como Aris, cada uno con la grabadora, con los cascos amplificados para escucharme bien mejor el directo. Cualquier duda que tengáis de lo que estoy diciendo, pues si lo digo muy velozmente o no comprendéis lo que estoy queriendo decir, todos hemos empezado. Y me haría mucha ilusión que preguntéis en comentarios aquí en YouTube, que hagáis referencia de alguna cosa que creáis que no se ha entendido lo que he explicado, o tenéis dudas o queréis, no quiero decir aprender porque yo no soy profesor de nada ni de nadie, pero quiero que me entendáis. Cuando tú la tengo aquí justamente, sí, mira, perdonad, permitidme un segundo. Vale, perdón, es que no la tenía, no pensaba que iba a hablar de esto, pero se me ha ocurrido sobre la marcha. Cuando tú coges la grabadora, ¿vale? Y la tienes conectada con los cascos, si tú le das una vez nada más, esto diréis más de uno, vaya ocurrencia, vaya presentación que estás dando, me da igual, sinceramente. Es para aquellos que les interese aprender una cosa que oye, que no todos lo hacemos sabiendo, ¿eh? Bien, cuando tú le das aquí al record y le das una vez nada más, en cuanto tú conectas los cascos, ¿vale? Aquí en el lateral, en cuanto conectas los cascos, se va a amplificar el sonido. Entonces, hacer la prueba. Vais a poder apreciar cómo el sonido ambiente se amplifica un 200%. Y ahí, si vas caminando o estás sentado realizando una sesión parafónica, ahí os vais a dar cuenta de que cualquier tipo de sonido, cualquier arrastre de mesa, de silla, movimiento del pie del compañero, todo lo vais a tener muchísimo más controlado, pero muchísimo más, ¿de acuerdo? Ahora, si tú ya le das a REC, ya está trabajando, ¿de acuerdo? Como veis el segundero ya está trabajando, pero sigues igual teniéndolo amplificado y escuchando igual 200 por 200. Con lo cual, la recomendación es que te hagas un paseo o, especialmente, que es lo que me gusta a mí, estando quieto, realizas una sesión parafónica y gracias a tener la grabadora digital conectada con tus cascos, vas a ver que el sonido se amplifica un 200%, por decir una cifra, y lo que es la palabra control, como llevo diciendo desde hace años, vas a ver que va a ser mucho más interesante, yo diría. Bien, pues dejando ya lo que es la prueba de la grabadora, van caminando los dos con la grabadora digital y con los cascos, el ambiente mucho más amplificado, y ahí es donde después, posteriormente, analizando un servidor, se escucha esto en el paseo de Aris y de José. Vamos a escucharlo. Os lo digo por si acaso alguno no lo habéis entendido ya, te hemos escuchado. Si se oye de fondo una voz, ¿vale? Somos nosotros, hay que decirlo en honor a la verdad, pero este es el registro que han dado veloz, pero creo que es bastante apreciable. Te hemos escuchado. Y luego de fondo se oye una voz en la otra planta, pero
se escucha, te hemos escuchado justo en la misma grabadora. Vale. Vale. Bueno, decir que dieron una vuelta por todo el colegio, todo el convento. Estuvieron en todas las habitaciones, estancias que ya habíamos recorrido Jesús, José y yo, pero para que lo conociese Aritz, nosotros estábamos preparando unas cosas nuevas en la planta superior y ellos pues estaban dando un paseo por todas las estancias para que el amigo compañero Aritz pudiese conocerlo también, explorar el terreno. Aquí seguimos en el paseo, ¿vale? En ese primer paseo, dieron 2 paseos, ¿vale? El interesante es este, el primero. Entonces vamos a apreciar cómo se escucha un correr, repetida 3 veces. Intentar desconectar de ese chi, sonido, movimiento, ¿vale? Reitero, para quien no me conociese, no me conozca todavía, soy una persona que no me gusta obtener registros en movimiento, caminando, explorando. Me gusta más lo que es el sonido ambiente, silencio absoluto y quietos todos. Pero he de reconocer que no me gusta, pero yo no soy quien para decir que no pueden entrar en parafonías, psicofonías. Y en esta ocasión es más que digno de presentación. Nada más entrar el registro, nada más empezar el audio es correr, correr. Vale. Bueno, pues esta que voy a presentaros, de nuevo, dice enciérrala. Va a escucharse 6 veces, ¿vale? Repetida 6 veces. Las primeras 3 son originales. Las primeras 3 son originales. A ver, vale. Las primeras... espérate, vamos a escucharla, perdonad. Vale. Lo hice directamente en original y ya está. Enciérrala. Voz masculina. Vamos a repetirla de nuevo y ya en silencio absoluto. Es justamente entre medias de ese golpe que se escucha de fondo. Vale. Ahora vamos a escuchar un registro que para mí ha sido muy interesante. Ellos están en el paseo y la he partido en 5. ¿Por qué esta partida diseccionada en 5 veces? Porque quiero tratar de explicarlo como me gustaría a mí, para que se entienda, se interprete bien y seguramente si me callo y no la presento, vais a escuchar posiblemente alguna voz, pero no creo que lo entendáis, o en su mayoría no creo que lo entiendan. ¿Por qué? Porque para eso están los programas de edición, para estudiarlo, porque captas una voz y trabajas, aunque luego la cojas original, como es en este caso, pero tienes que saber hacer bien las partituras, creo yo. Y como la quiero presentar es de esta manera, en 5 partes. La primera, y con perdón por lo que voy a decir, dice: me cago en la puta. Se oyen como pasos, movimiento, pero hay una voz masculina que dice ahí: me cago en la puta. Vale. Ahora, la 2/5 es otra voz distinta que entra y le dice esto. Digo le dice porque luego voy a poner el último fragmento, lo que es completo, seguido, ¿vale? Cállate. Os hago hasta la entonación. Cállate. El T es como largo. Cállate. Aquí hasta me mojo con el debido respeto a
que dudo si dice cállate o tú cállate. No sé si dice primero tú, pero el cállate considero que es muy claro. Vale, ahora vamos a escuchar ese me cago en la P y cállate, o tú cállate. Vale, vamos a presentarlo otra vez. Primero dice me cago en la puta y luego al instante, otra voz segunda, tú cállate o cállate. Me cago en la puta, cállate. Ahora, dentro de esos 5 registros, vamos a escuchar otra voz y última que dice siempre la misma. Siempre la misma, siempre la misma, siempre la misma. Y ahora ya la última, que son las 3 palabras. Me cago en la puta, cállate, siempre la misma. A ver si somos capaces, ojalá entre todos, de entenderla. Se está abriendo ya. Me cago en la puta, cállate, siempre la misma. Espérate, empezamos ahora. Otra vez. Me cago en, nada más empezar. Y última. Tres voces. Bueno, aquí vamos a escuchar en el paseo también. Dicen un correr. De nuevo, dicen correr. Pero creo que este es más claro. Este segundo era más claro que el primero. Por última vez, otras 3. Vale. Ya vamos por la 11, son 16. Así que vamos a escuchar, esta está partida en 4. Bien, pues ahora lo que quiero presentaros es un momento en el que estando en ese paseo, estamos Jesús y yo arriba, como dije, y Aris y José están en el pasillo. Están parados en el pasillo y justo estando quietos hace un comentario José de que como que ha saltado el sensor. Vais a poder apreciar una voz que dice se caga encima. En cuanto entra ese registro, posteriormente se oye como un correteo muy veloz, son 2 milésimas de segundo, no más, y ya viene un grito del compañero, del susto, del temor, del miedo, como hubiésemos tenido la mayoría de los mortales, y ya salta un segundo sensor. Luego expongo un poquito más tal y como se vivió. Ahora vamos a escuchar lo que es en 3 ocasiones repetidas ese se caga encima. Hay que vivir las cosas estando allí en directo, pero ya no es solamente el susto, sino que profundizando un poquito a lo que quiero llegar sobre todo es de que se anticipa la causa paranormal a lo que va a suceder en segundos posteriores. Eso es lo que es el registro para mí más interesante de toda la noche. En 4 partes, y lo primero que se presenta es se caga encima. Venga, vamos a ponerlo otras 3 veces más. Vamos a ser sinceros, ahí todavía estaban caminando. Ahí todavía estaban caminando. O sea, es antes de que se estén quietos en el pasillo.
Ahora la voy a presentar un pelín limpia, ¿vale? Lo que es un pelín de reducción de ruido, está un pelín trabajada para que a ver si se aprecia mejor. Aunque yo creo que la original a mí ya me bastaría. Original, otra vez. Y ya procedemos a la siguiente. Vale. Ahora vamos a escuchar, que es nada, es un segundo, ¿vale? Un correteo. Justo antes, si apreciáis, ya está empezando a saltar el sensor de movimiento y ya está saltando el sensor de movimiento y el compañero justo va a empezar ya con su grito, con el susto. Pero se escucha ese traqueteo, ese paseo corriendo, lo que fuere. Vale. Ahora vamos a escuchar la última, que ya es el registro completo. Es la cuarta y última. Y para que apreciéis lo que es original, tal y como fue la secuencia, ¿vale? Lo anterior ha sido ya trabajado para que se entienda mejor. Ahora ya es, se caga encima y posteriormente el traqueteo y el grito y susto, pavor del compañero. Vamos a escucharlo entero, completo, 42 segundos. Perdón, no quiero ser insistente, pero es que ya se ha escuchado el se caga encima y ya entra el sensor de movimiento. Vamos a por ello otra vez. Empezamos de nuevo. ¡Como un dios que es un tomador! ¡Yo soy puto sensor! Me han pegado un grito, tío, ¿no lo has oído? Hostia, qué susto. Es que le he oído, chaval, pero aquí, ¿eh? ¡Guau! Es un pasillo, como dije anteriormente, arriba, porque es el pasillo más cercano a la planta superior, para subir a la siguiente planta. Es un pasillo y tiene, pues, distintas estancias, salones en los laterales. Esto justamente, un sensor de movimiento que está enfocando todo el pasillo y un segundo, que es el que el compañero le salta después del susto, que está enfocando hacia una sala grande. Vamos a ponerlo de nuevo. Voy a bajar un poco el volumen porque no me quiero quedar con la duda de si ha sido muy fuerte, muy potente el golpeteo para vosotros, para poder escucharlo. La reproduzco de nuevo y fijaros de nuevo cómo es, se caga encima, nada, al segundo de empezar a reproducirla se caga encima, luego el correteo y al instante el grito del compañero. Vamos a empezar. ¡Como un dios que es un tomador! ¡Yo soy puto sensor! Me han pegado un grito, tío, ¿no lo has oído? Él dice que se asusta con el sensor, pero realmente, mira, voy a trabajarla aquí justamente, a ver si soy capaz aquí con... Ya verás. Ahí. Se caga encima. Se caga encima. Y última. Vale. ¿Cómo? Correteo. ¿Cómo? Correteo. Y última. ¡Como un dios que es un tomador! ¡Yo soy puto sensor! Él justifica el sensor, pero ya está todo analizado y es muy claro. Ya lo veremos todo.
Me han pegado un grito, tío, ¿no lo has oído? Hostia, qué susto. Es que le he oído, chaval, pero aquí, ¿eh? Se nos oye de fondo arriba, en la planta de arriba, y ellos en el pasillo es que... ¡Guau! Venga, vale, última vez que la voy a presentar, porque es que para mí merece la pena. Voy a bajar un poquito el volumen otra vez, porque tengo dudas de si está muy alto. A ver si... A ver. Venga, vamos a probarla así, y es la última ya. Se caga encima, nada más empezar, correteo y susto. ¡Como un dios que se está parado! ¡Dios, el puto sensor! Me han pegado un grito, tío, ¿no lo has oído? Hostia, qué susto. Es que le he oído, chaval, pero aquí, ¿eh? ¡Guau! Esa voz era de José de fondo, y esta la mía arriba. Decía, por si no se ha escuchado, que la voz al final era de José Acevedo y la última, la mía, en la planta superior. Debemos de darnos cuenta de que es que en esta ocasión ya estaban quietos y es donde se escucha el correteo. Al inicio están caminando, terminando de caminar y es el que se caga encima, pero posteriormente lo que digo, reitero, estando ya quietos se escucha ese tac 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 tac, que él lo justifica con el puto sensor, pero no es el sensor, hay un correteo y al instante es donde pega. Bien, vamos a ir finalizando, nos quedan 4. Esta está partida en 3. Es una, pero está partida en 3. Hacen un segundo paseo los compañeros y porque ya con lo sucedido ya nos dedicamos más lo que es al paseo, a escuchar el silencio y posteriormente un servidor que hizo un aislamiento. El único que hizo esa noche el aislamiento, pero pasaron cosas. Posteriormente paso a presentarlas, a comentarlas. Bueno, ahora vamos a escuchar en el paseo 2, ¿dónde irás? Hubo un momento que incluso dudé, y no me cuesta reconocerlo, dudé si era el compañero José Acevedo. Pero es que primero está hablando él, pasan 2 segundos, se escucha ¿dónde irás? Y luego se aprecia una voz que dice el mismo nombre del compañero, de José. Vamos a repetir, que lo vamos a escuchar ahora al instante. Vamos a repetir por última vez el ¿dónde irás? Vale. Ahora otra voz distinta que menciona el mismo nombre del experimentador, José. Prestar atención aquí ahora. Es como de arrastre, es un registro parafónico muy claro para mí, pero es un sonido de arrastre. Ha modulado, por suerte ha modulado, se podría escuchar mejor que otras, pero creo que es muy clara. José. Vale. Y ahora la completa, que es ¿dónde irás? Y esa segunda voz que dice José. Vamos a escucharlo. Completa. Y la última. ¿Dónde irás, José? Vale. Una voz, un registro parafónico que dice me han dado un golpe. Directamente, en vez de me han dado un golpe, me han dado un golpe. Se escucha ahí como un golpecillo de algo, sonido como hierro, un ladrillo, lo que fuere, o algo hueco, pero vamos a apreciar esta voz
que es muy interesante. Para mí es un registro muy claro. Me han dado un golpe. Es el clásico sonido gutural de una parafonía. Es un registro muy interesante. Me han dado un golpe y posteriormente un sonido, que ya es extraño. Bueno, voz femenina. Algunas de ellas han entrado muy posibles voces femeninas, pero yo creo que esta es la más interesante y digna de presentación para vosotros y creo que la vais a apreciar muy bien. Amén. Estamos en un colegio que fue de católico, que fue de curas, no lo dije en el inicio, perdón, fue un colegio de iglesia, de curas, y allí está una historia que nos comentaron de Sor Juana y no sabemos si pudimos llegar a tener la suerte de interactuar con ella, pero vamos a escucharla. Eso viene lo último. Ahora vamos a escuchar como dice Amén. Lo último es la voz de un compañero, ¿vale? Lo he dejado a posta, las cosas hay que decirlas, para que se aprecie lo que es, cómo se oye de fondo, tipo eco, esa voz femenina que dice amén, muy velozmente, y luego cómo va a iniciar el hablar el compañero, pero vamos a fijarnos bien el sonido que hace, dice amén. Vamos a ello. Amén. Vale. La número 15 dice huye, repetida por 6, original 3 veces y posteriormente reducción de ruido otras 3. Lo voy leyendo tal y como lo tengo trabajado. Huye. Huye. Es muy tenue. Bueno, y la última ya que quería explicaros es que hace una pregunta al compañero en referencia a Sor Juana y aparece una voz que responde me asesinó. Completa. La última letra, la O, la dice alargada, me asesinó. Vamos a ello. Había una monja que se llamaba... Jesús Valduz está efectuando la pregunta. Había una monja que se llamaba Sor Juana. Repetimos. Había una monja que se llamaba Sor Juana. Había una monja que se llamaba Sor Juana. Y ahora vamos a escuchar la original también, pero ya no es completa, ya es directamente el corte parafónico. La vamos a escuchar en 6 veces. 3 original, 3 limpiada ya. A ver cómo la entendéis mejor, si la original, las 3 primeras, o ya limpiada las 3 últimas. Vamos a ello. Me asesinó. Vamos a ello. Es la última ya. Y ahora limpiada. Vale, pues hemos finalizado. Como podéis ver, hay algunos registros bastante claros. Para mí son todos claros, por eso me he arriesgado a presentar todos sin ningún problema. Otros han quedado ahí guardados, puesto que no creo que sean dignos de presentación, porque serían poco audibles, entendibles.
o interpretativos, y yo creo que hay que presentar los registros que sean claros. Es muy difícil obtener 16 registros en una experimentación, muy difícil. Lo más habitual es obtener 1, 2, 5 o ninguno directamente. Pero en esta ocasión es que tenía muchas ganas de presentarlo a vosotros, de que apreciéis, valoréis un poquito a la hora de una analización parafónica los registros que se pueden llegar a entender, y que, jolín, con perdón, es que son registros que en su mayoría, varios de ellos son inteligentes. Desconozco si doña Juana asesinó a alguien, si ese registro es una voz enclavada en el enclave, en tiempo-espacio, puede ser un comentario a razón de la época de la Guerra Civil Española, que le asesinaron y por eso está esa entidad enclavada, pero ya nos metemos en el mundo de las suposiciones. Pero lo que está claro es que nosotros, los 4 compañeros, amigos, no escuchamos ninguna voz en directo allí, no escuchamos nada. Y ha entrado todo lo que habéis podido escuchar en esta ocasión dentro de nuestras grabadoras, tanto en el ordenador portátil como en las grabadoras digitales. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado este nuevo formato, y yo lo he disfrutado pudiendo exponerlo aquí a todos los que os haya interesado. Así que sin más, un verdadero placer. A quien le interese el mundo de la historia, tengo el canal, para quien no me conozca aún, el canal de Enclaves con Historia. El que le guste lo que es las charlas, las entrevistas, hablando con gente que le gusta el misterio o incluso criminología, ufología, además de parapsicología, parapsicobiofísica. Este último término acuñado por don Germán de Argumos y Valdés, siempre lo digo porque es el iniciador en este país y para mí es un orgullo mencionarle. Está el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios. Y este último, que es para la presentación de registros parafónicos, psicofonías, se titula Psicofonías-parafonías. Repito, aunque lo estáis viendo en la parte inferior mía. De Tú a Tú con Daniel Barrios, Enclaves con Historia y, por último, Psicofonías-parafonías. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer haber estado aquí con vosotros y espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, para eso están los comentarios. Siempre que haya un respeto, se responderá muy gustosamente. Y al que no, se le desestima. Un fuerte abrazo.